Hoy estudiaremos la palabra de Dios a través del sermón titulado El poder de la palabra de Dios. En la historia escrita en el libro de Génesis, Dios ya nos ha mostrado lo poderosa que es su palabra. En el principio, Dios dijo, sea la luz. ¿Qué pasó entonces? Fue la luz. Luego dijo, haya expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Además dijo, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Él creó el sol, la luna y las estrellas del cielo. A través de ellos, Dios fijó las estaciones, días y años. Y Dios dijo, haya peces en el mar, todo animal que se arrastre sobre la tierra, y toda clase de árboles. Entonces, ¿qué pasó? Todo se cumplió exactamente como Dios dijo. Hay quienes tienen gran fe en la palabra de Dios. También hay personas que no prestan atención a las palabras de Dios. En cuanto a los que creyeron firmemente que las palabras de Dios contienen su poder creador, todo sucedió de inmediato, de acuerdo con su fe. Cuando Jesús vino en la carne, hace 2000 años, todas las palabras que nos dio se cumplieron tal como dijo Él, con exactitud. La palabra de Dios ejerce un poder y potestad aún mayor en la época del Espíritu Santo que en el tiempo de la primera venida de Jesús. Todos los hijos de Dios deben creer en esto y confiar siempre en el poder de la palabra de Dios. Los que siguen al Cordero, por donde quiera que va, son los que han sido redimidos de entre los de la tierra. Debemos pensar nuevamente por qué Dios nos mostró esto a través del apóstol Juan. Los redimidos siguen al Cordero por donde quiera que va. La razón por la que pueden seguirlo, por donde quiera que los guía, es que creen absolutamente en el poder y la potestad de su palabra, ¿no es verdad? Hoy estudiemos la palabra de Dios con este tema. Primero, examinemos qué pasó hace 2000 años. Veamos el Evangelio de Juan. Juan capítulo 2, versículo 1. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced, ¿qué? Haced todo lo que os dijere. María dijo a los que servían que hicieran todo lo que Jesús les dijera. Veamos el versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. María, la madre de Jesús, sabía todo sobre él. Esta es la razón por la cual dijo a los que servían, todo lo que él dice, sin duda se cumplirá, así que solo hagan lo que él diga. Podemos verlo en Juan, capítulo 2. Ahora, veamos qué sucedió en la época del Padre. Génesis, capítulo 17, versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre.
y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente, ¿qué? Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac. Dios dijo esto antes de que Isaac naciera. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Continuemos con el versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto ¿con quién? Con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Aquí Dios apareció a Abraham en forma humana y dijo, tu esposa Sara te dará a luz un hijo por este tiempo, el año que viene. Abraham pensó, tengo casi 100 años y Sara tiene 90. ¿Cómo podemos tener un hijo? Parecía imposible desde el punto de vista humano. Sin embargo, Dios dijo, sí, tu esposa Sara dará a luz un hijo. Aunque ella diera a luz un hijo, podía ser una hija, no un hijo. Pero Dios ciertamente dijo, tu esposa Sara te dará a luz un hijo, y lo llamarás Isaac. Dios incluso llamó al hijo Isaac antes de su nacimiento. Entonces, ¿qué pasó? Vayamos a Génesis, capítulo 21, versículo 1. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Y Sara concibió. ¿Y qué pasó? Dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Todo pasó tal como Dios dijo. ¿Parecía posible desde el punto de vista humano? Parecía imposible. A pesar de su edad avanzada, Dios dijo, tu esposa Sara dará a luz un hijo. Entonces Dios incluso le puso nombre, diciendo, lo llamarás Isaac. Continuemos con el versículo 3. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Como hemos visto, todo se cumplió exactamente como Dios había dicho. ¿No es verdad? En la época del Hijo, Dios vino en la carne y cumplió toda su palabra, como vemos en Juan capítulo 2. Fue lo mismo en la época del Padre. Dios apareció a Abraham en forma humana y le prometió esta gran bendición. Entonces Él cumplió todo lo que había dicho. También en la época del Espíritu Santo, todo lo que Dios dijo se cumple exactamente. ¿No es cierto? Podemos ver que Dios ha cumplido toda su palabra a los que creen y lo siguen. Pasemos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Esto sucedió cuando Jesús vino a esta tierra en forma humana. ¿No es así? En la época del Hijo, Dios nació en cuerpo en Belén y creció en la ciudad de Nazaret, en Galilea. Mientras estaba en la carne, en esa situación humilde, dijo esto. Veamos una vez más el versículo 20. Al ver él la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados, si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda.
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. La palabra de Jesús tenía ¿qué? Incluso tenía el poder de perdonar pecados. Los fariseos y escribas no creían en Jesús como el Mesías. Sin embargo, la palabra de Dios tiene este gran poder, aunque la gente no crea. Debemos saberlo. Veamos Lucas, capítulo 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón a la derecha de Jesús. Fue un día muy afortunado para él. Fue verdaderamente un hombre bendecido. Él tenía a Cristo, que tiene autoridad para perdonar pecados, justo a su lado. Entonces, ¿qué palabra escuchó de Cristo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mediante esta sola palabra de Jesús, ¿a dónde iría el ladrón a la derecha? Él fue grandemente bendecido para poder entrar en el eterno cielo, ¿no es así? Cuando Jesucristo vino a esta tierra en la carne, los judíos, incluyendo los fariseos y los escribas, no creyeron en Él. Sin embargo, los que siguieron a Jesús creyeron firmemente que cada palabra suya da vida eterna y la obedecieron. Entonces, todo tipo de milagros, incluyendo el milagro de las bodas de Caná, se desarrollaron ante sus propios ojos. Ahora, estamos viviendo en los últimos días, en la época del Espíritu Santo, no en la época del Padre ni en la época del Hijo. El Padre Celestial y la Madre Celestial, el Espíritu y la Esposa, en la época del Espíritu Santo, han venido a esta tierra en la carne para salvarnos. Cada palabra que Dios nos da mientras está en la carne se cumplirá tal como es. Debemos creer firmemente que cada palabra de vida de Dios nos guía a la eterna salvación y al reino de los cielos. Ahora pasemos a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado. ¿Mas qué? Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. ¿Por qué Dios permitió que este pequeño acontecimiento se escribiera en la Biblia? ¿Qué quería mostrarnos a través de esto? Romanos capítulo 15, versículo 4, dice: las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. ¿Qué quiere enseñarnos Dios a los que vivimos en esta época, dándonos las palabras escritas en Lucas capítulo 5? Aunque Dios ha venido a esta tierra en la carne, todo lo que dijo se está haciendo realidad, ¿no es verdad? Cada palabra de Dios está siendo ejecutada y cumplida. Algunos creen en las palabras de Dios y otros no.
Aquellos que creen obtienen los resultados de su fe, y los que no creen tienen los resultados de su incredulidad. Dios dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Esto también es lo que Dios dijo cuando estaba en la carne. Debemos tener fe. Hermanos y hermanas de Sión, les pido ansiosamente que crean en el poder y la autoridad de la palabra de Dios y corran lo que resta de la carrera del Evangelio hasta el final. Ahora, permítanme concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.